Un saludo a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos el día de hoy, este martes 24 de abril, en su programa El Punto Es. Les saluda como siempre acá su locutor, conductor, melódico, Ricardo Camela. Gracias allí en controles a nuestro compañero César Rodríguez, alias Chapu. Muy buenas tardes, mi querido Chapu. También acá mi compañero en producción y en conducción, Javier Águila. Javi, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estamos aquí como cada martes. Oye, y hoy tenemos invitada también, ¿eh? A ver si lo pronuncio bien. Brenda Natera. Así es, a tus órdenes. Brenda, muy buenas tardes, gracias por venir aquí al programa. Un gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí con el calor, pero aquí Oye, estamos. sí, estamos acá en la cabina, ¿verdad? Ya es segundo martes consecutivo que estamos en esta cabina también. Muy bien. Un poquito de calorcito sabroso, ¿verdad? Pero está bonita. Para bajar unos kilitos que llevamos encima, ¿verdad, Javi? Fíjense, vamos a tratar algunos temas. Parece que metamos con el nosotros o con el de Brenda. ¿Cómo quieres empezar? Arrancamos con el origen de la... Oye, fíjate, antes de empezar, ahorita platicando con nuestra invitada, nos dice que es de Sinaloa, ¿verdad? Sí, eso sí. Entonces ella traerá más información que nosotros, ¿verdad? Es de ahí va relacionado con el tema que traemos, ¿verdad, Javi? Okay. A ver, cuéntanos, Javi, ¿qué traes hoy para empezar? Así es, pues bueno, mira, yo creo que muchos hemos escuchado en la radio, en algún bar, en esto que los famosos bailes, pues la música de banda, ¿no? Sí. Hemos escuchado grupos tan emblemáticos en México como, no sé, El Recodo. El Recodo es de los más. Cuisillos. Recodito. Y me puedo seguir con el Iván a la arrolladora. Exactamente, ¿no? Y me puedo seguir con el comercial todo el programa, ¿no? MS. MS también. Exactamente. Entonces, y los escuchamos sus letras, algunas muy buenas, algunas un tanto cuestionables por los temas que trabajan. Pero a mí, ¿sabes qué me llama mucho la atención? Desde hace algún tiempo, un día en una plática con un amigo que es doctor, me decía... Eso me gusta, Javier es polifacético. Puedes tratar como qué tipo de persona, ¿qué tal, No, en serio, y bueno, platicando con él me decía no, pues es que sí hay datos muy interesantes, que a veces es simple y sencillamente cuestión de tener un poco de curiosidad para buscarlos, ¿no? Y me decía, es como, él me comentaba, es que, ¿sabes qué? Estaba viendo hace un tiempo un documental de cómo surge la banda en México. ¿Cómo surge la banda en México? Y yo decía... Ah, caray. ¿Y eso cómo habrá sido? Me agarraron en frío, dices. No, pero si te pones a pensar y eres un tanto observador, o somos un tanto observadores, ¿qué elementos tiene las agrupaciones que tocan música de banda, ¿no? Por ejemplo... Pues son un buen número de integrantes. Exactamente, ¿no? Al menos de entrada, pues un dato así muy curioso es que son entre 10 y 20 integrantes. Dices, no, menos, 30. Bueno, entonces, pero lo que más llama la atención son sus instrumentos. Si tú ves una sinfónica y tú ves una música de banda, el Recodo, por ejemplo, vas a ver muchísimas similitudes, ¿no? Instrumentos de viento, instrumentos de bronce, de madera, percusiones. ¿De bronce y de madera? Sí, así es. Por ejemplo, el clarinete, un dato muy interesante es que el clarinete es un instrumento que puede ser de madera. Aunque usted no lo crea. El clarinete. Sí, así es, exactamente. ¿No es el que toca Calamaro? Ándale, ¿No? exactamente. Bueno, entonces, y cuando empiezas a ver estos elementos que componen a la música de banda, y de repente volteas a ver y ves una sinfónica, pues dices, oye, ¿qué onda? Tienen básicamente los mismos instrumentos, solamente que la ejecución de estos, pues es diferente, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, hace muchos años. Pero muchos. Exactamente. Bueno, estos instrumentos son introducidos a nuestro país originalmente por trabajadores inmigrantes alemanes. Ah, caray, ¿dónde? Inmigrantes de Europa, perdón. Europa. Provenientes de Europa, exactamente, bien específico del centro de Europa. Dejaste anonadado a Chapo, dice, de Europa. De Europa Central, sí. Exactamente. Entonces, ellos traen consigo, al llegar a México, obviamente como inmigrantes, buscando un mejor tipo de vida, ¿no? O contratados por algunas empresas que venían en ese entonces, o en aquel entonces, a construir, por ejemplo, el ferrocarril, ¿no? Hoy sí estás hablando de tiempos inmemoriales, ¿sabes? En Javi. Texas, y también trabajadores que venían ahora sí que a elaborar en la construcción de una fábrica cervecera, ¿no? Como todo. Sí, claro, ¿verdad? Sí, así es. Lo que nos gusta a todos. Y bueno, de acuerdo con muchos estudios, se muestra que estos instrumentos llegan a México a finales del siglo XIX y bueno, llegan a asentarse principalmente
con trabajadores europeos, principalmente alemanes, ya ves, no estaba yo mal con ese dato, que migraron a estados como lo son Nuevo León, Sonora, Chihuahua, y Sinaloa, entre otros. Acá nuestra invitada es de Sinaloa, ahorita nos va a comentar, a ver, ella se nos puede decir, Bueno, dentro de lo que es esto de lo que es la música de banda, yo creo que ¿tú algún día has ido a algún baile de estos o algún a lo mejor sí alguna vez, pero ya no recuerdo mucho, sí, así? Alguna vez. ¿Y a ti qué te parece la música de banda, mi querido Rancho? Fíjate, a mí me gustaba la música de banda de antaño, porque como decías tú al principio del programa, sí. a veces las letras ya son un poco pasadas, ya parece como una versión de reggaetón, nada más que con diferentes instrumentos, ¿no? Fíjense lo que comentaba Javi y Brenda, bueno, a mí me gustan, por ejemplo, grupos de antaño, como dijo Javi, Recodo, ponte La Arrolladora Banda de Limón, tiene 2, 3 buenas rolillas ahí. ¿Cuál más? Los Recoditos también. Fíjate, también ahorita no sé si vaya derivado de la banda el estilo duranguense o tenga cierta similitud. Van. No sé si vayan ahí. Finalmente, sí, como menciona Javier, Durango tiene cercanía contra Sonora y Sinaloa, Fíjate, la sierra de Sinaloa y Durango. Ahí sí tengo más, geográficamente. tengo un poquito de más, fíjate, ahí está Capaz de la Sierra, Montes de Durango, el Trono de México, ahora, algunos. Fíjate que lo más curioso de esto que estamos hablando hoy en día es que estos migrantes que traen consigo su música, obviamente, pues vienen con otros ritmos muy distintos a lo que en este momento conocemos como música de banda, ¿no? Fíjate, Javi, me quedé pensando y me quedé con y llegaste tú. Entonces, me fui, Javi, sí. Bueno, entonces ellos vienen con ritmos, o con música como lo es el vals, la polka alemana. ¿El vals? Sí, así es, el vals, la polka como alemana. Como el de Chayanne, tiempo de vals. Y el chotis. Género que más tarde le dar origen a lo que hoy conocemos como la música de banda. Oye, está bueno este tema, Entre otros elementos que traen estos músicos, es el acordeón. Fíjate, ¿cómo el de cuál para el examen cuando uno no estudia? El de que ocupan los Tigres del Norte. Exactamente. Imagínate que en algún momento veía un documental de este músico que se llama René, de este grupo que se llama Calle 13, y mencionaba también a este instrumento, ¿no? Que fue uno de los grandes beneficios que trajo pues que trajeron los europeos, ¿no? Si te das cuenta, hoy en día pues el acordeón es un instrumento que se utiliza no solamente en la música de banda, sino también en otros géneros. Fíjate, ¿sabes qué agrupación lo ocupa Kinky? Ocupa acordeón, ¿no? Exactamente, Julieta Venegas también. Viene también del centro de Escocia, lo que yo sé. Ajá. En su momento tenía unos amigos escoceses y también, si te das cuenta, es el acordeón, el tipo hasta del brincoteo para bailar, y también viene del centro de Escocia. Es primo de la gaita, ¿no? Sí. Perdón, Javi, te interrumpimos, es el dato cultural, Javi. Y bueno, así como lo dice ella también, por ejemplo, al menos en la información que estuvimos revisando, dice que el acordeón es un instrumento característico de la región de Baviera. Ahí en Alemania. No, exactamente. Entonces, bueno, al estar estos señores, al estar encontrarse muy lejos del lugar donde ellos nacieron y crecieron, obviamente, así como el mexicano que llega a Estados Unidos y en determinado momento, pues, intenta reproducir la música que escuchó en su lugar de origen, y es por eso que de ahí se empiezan a generar muchísimos pues agrupaciones o gente que en determinado momento llega a tocar en conjunto pues mariachi o lo que es música de banda, como ya lo hemos dicho, y algunos otros géneros característicos de lo que es cada región de México. Pasó lo mismo con estos señores, ¿no? Pues llegan a México e intentan solamente reproducir esos ritmos, esa música, la música de su tierra, y en el camino pues obviamente para hacer eso necesitan traer instrumentos a México para poder obviamente empezar a tocar la música que ellos conocían, ¿no? Pero aquí viene algo muy interesante. Obviamente, como todo, y principalmente los instrumentos que sabemos que son a veces demasiado delicados y que por ende necesitan un determinado mantenimiento, pasa algo bien curioso. Al estar estos instrumentos aquí en México,
y tener estos problemas perfectos, obviamente se empiezan a reparar y se les empieza a dar mantenimiento, pues a la manera, ahora sí que a la mexicana, ¿no? Con lo que tenemos en la zona, con lo que hay en la zona, con lo que se puede. Exactamente, con lo que se puede. Y obviamente eso empieza a generar un ritmo, un sonido diferente, ¿no? Por ejemplo, yo en algún momento de mi vida, hace algunos años, fuiste cantante de banda, mi Javi. No. Nos sabíamos de la Brenda. Qué interesante. Eso es interesante, Javi. Yo en algún momento de mi vida llegué a tocar el charango, que es un instrumento del folclore latinoamericano. Uh-huh. Entonces, el charango usa cuerdas dobles, pero son cuerdas que son muy delgadas. Las cuerdas que utilizan en el lugar de origen del charango, pues obviamente son como aquí las de la guitarra, ¿no? Que puedes comprar una cuerda en 6 pesos y no pasa nada. Pero pues obviamente la región no es la misma y no se comercia de la misma manera, entonces las cuerdas que se necesitaban para este instrumento venían solo en paquete, y el paquete pues obviamente era caro porque era un producto de importación, y aparte no son, vamos a llamarlo así, no son cosas muy comunes, ¿no? Y entonces lo que hacemos en ese entonces era reemplazarlas por hilo de pescar. Obviamente el instrumento toma otro sonido, se oye diferente, ¿no? Pasa lo mismo aquí en México. Y ahora, si a eso le unamos que al darle este mantenimiento, pues, a estos instrumentos, pues, obviamente se tuvieron que usar, como ya lo hemos mencionado, pues, materias propias de la zona. Pues empieza a tomar otros ritmos, otros sonidos, ¿no? Incluso hay instrumentos que se modifican completamente, ¿no? Como el bajo sexto, el bajo quinto, que obviamente el mexicano le pone su toque, exactamente. Oye, fíjate, Javi, se me hace increíble. Mira, fíjate, tú eres multiusos, Javi. Ya tenemos que eres fotógrafo, eres comunicólogo. Cocinero todavía no te descubrimos esa faceta, ¿eh? Es músico también, ¿qué tal? Muy interesante. Ahorita a lo mejor también es tanatólogo y lo descubrimos ahora. A lo mejor, ¿por qué no? Y nos puede ayudar a aportar algo a esta información. Claro, perdón, Javi, pues es que, oye, también eres químico, también te has echado tus programas de elementos químicos y todo aquí, ¿eh? Adelante, Javi. Bueno, y aquí viene otro factor que también es muy, muy importante. Bueno, lo que vive una sociedad en determinado momento, también infiere mucho y esto se refleja en su cultura y en muchísimos aspectos sociales y económicos, ¿no? Pero tocando este tema, en ese momento se encontraba pues la revolución. Y estamos hablando de la época o durante el Porfiriato, que pues llega esta nueva oleada de migrantes europeos, entre ellos nuevamente alemanes, que se encerraron en lo que es el Pacífico, a la orilla del Pacífico, para ser más exactos, en el actual puerto de Mazatlán. Estos teutones, como pueden suponerse, sienten nostalgia por la música tradicional y deciden, como ya lo he mencionado, pues otra vez, ¿no? Y aquí viene algo bien. Bueno, esto es muy interesante. Por ejemplo, aquí viene una lista de los instrumentos que componen a lo que es estos conjuntos de banda, que es trompeta, tubas, trombones y clarinetes. Trombones. Sí, así es, así como también estos instrumentos de percusión. Entonces, pues al correr de los años y con la situación que estaba viviendo México en ese entonces, como ya lo había mencionado, pues aunan los corridos a la gran lista de géneros, o vamos a llamarlo de subgéneros dentro de estar pendiente de la vida de los demás con los corridos, con el acompañamiento de banda. No había mucho que hacer, pues nos ponemos al pendiente de la vida de todos, y eso es algo que sigue, ¿no? Andamos de ociosos, ¿no? Javi, te interrumpimos, la verdad es que nos fuimos con el ocio y todo, y tú puedes proseguir. No, yo dije, iba a decir algo. No. Como se quedó callado. Y bueno, ahora es impresionante ver cómo estos ritmos que vienen desde Europa se empiezan a fusionar con los ritmos en México, ¿no? Como ya lo mencionaba aquí nuestra invitada, cómo es que los corridos van describiendo el diario vivir, las hazañas o proezas de las personas que viven en determinados lugares, y cómo es que esto se va impregnando dentro de
dentro de México, lleva tomando tanta fuerza que empieza a recorrer, se va de frontera a frontera y cubre casi todo. Hoy en día yo creo que no hay lugar en México en el que no se escuche música de banda. Qué buena pregunta. Así es. Aquí ya hay lugares con banda. Estaba un lugar por atrás de la Ibero, ¿no? Fíjense, es tan famoso que hasta una canción de banda estuvo ahí con La Muerte de Colosio, ¿no? De Al Gato, no, oye José, ven pa' acá. Creo que no te vamos a morder los, o sea, ya están. Se nos faltó ese, Banda Machos, también se nos olvidó ese. Okay. Y Al Gato y Al Ratón, no, puedes proseguir, Javier. Siempre te interrumpo, es que... Está sabroso el tema. Está sabroso, ¿no? Sí, así es. Bueno, y entonces, como yo lo mencionaba, ahorita pues ya es muy difícil concebir un México sin este género, ¿no? Desde que, bueno, los cantantes, los intérpretes de este género ya están saliendo, o ya han salido desde hace varios años a otros países como lo es Estados Unidos. ¿Y cuáles creen que sean los pioneros de la música de banda? Los primeros que recuerden ustedes. De hecho, fíjate que Banda El Recodo... El Recodo, yo también. Don Cruz Lizárraga, que tuve el gusto de conocerlo. Allá en Sinaloa. En los años finales de los 70s, principios de los 80s, sí, señor. Conociste a Don Cruz Lizárraga. ¿Algún otro que recuerden? No, yo creo que son de los... De hecho, hay otro. Luego el hijo que continúa con la banda. Y el mimoso, ¿no? No, de hecho hay otro que está igual a la par de lo que es la banda, pero honestamente ese dato sí no me lo traigo. Ahorita lo buscamos. Yo no como que lo tengo en mente, pero sí, es cuestión de buscarle, ¿no? Sí, así es. Bueno, abrir Spotify, ¿no? Ahora también otro detalle muy interesante es, ¿alguno de ustedes se han notado o ha percatado? La banda tiene muchísimos integrantes, ¿no? Como ya lo hemos mencionado, de 10 a 20. ¿Cuántos cantan? A ver, una pregunta de trivia. 3. No. 4. No sé, como 1 o 2. No, menos 10. No, menos 10. Entre 3 han de ser los que conforman realmente lo que es la melodía, ¿no? Como tal, porque una cosa es el coro. Ajá, claro. Fíjense, yo me acuerdo, yo sé que no es banda, es cumbia de Los Ángeles Azules, creo que eran como 3 o 4 los que se campechaneaban pues ahí. No sé qué, Javier, no. Qué buena pregunta, Javi. Pues fíjate que... Es capciosa, realmente. No, varía, todos cantan. Puede ser que una banda solamente tenga una voz líder o recurra a los tríos. O sea, más de una persona sea la que lleve ahora es que el trabajo de la melodía del vocalista, dicho de esa manera, ¿no? Vocalista. Entonces ahora pasados los años veamos cómo este género ha pasado a formar parte pues, de la cultura en México. Entonces muchísimos pensaríamos que es un género nativo de México, y no fue una conjunción, y fue pues esa, vamos a decirlo de esa manera, ese híbrido entre los instrumentos de una región del mundo y México, y cómo es que poco a poco se fueron combinando hasta el punto de llegar, porque como ya lo mencionaba al principio, si tú ves los instrumentos de la música de banda y ves los de una orquesta, dices, pues, son los mismos. Cierto. Sí, son los mismos. Exactamente. Y lo mismo con ellos. Oye, pero ¿a poco tenemos en un grupo de banda un violín? Sí, claro. Sí, también. ¿Han escuchado El Niño Perdido? Se los dejo de tarea. Esa es buena, ¿eh? Bueno, aquí estaba diciendo, Javier, que en Mazatlán, ¿no? En el Pacífico, y que nos quedamos con eso entonces, que nace originariamente en México, en Mazatlán. Básico. Bueno, fueron otros estados en los que empezó a darse, pero ya vamos a decirlo así, como una segunda entrada de migrantes, ya fue en Mazatlán, en donde se asentaron de manera un tanto más formal, dicho de esa manera. Sí, es que me enorgullece, pues, Sinaloa. Ya, nos dice, ¿verdad? Oye, acá en Puebla no tenemos algún género. Que yo sepa. Acá en Puebla. Ah, no, pero tú eres de Tlaxcala. ¿En Tlaxcala tendrán algún género? Acá somos las Naciones Unidas. Sinaloa, Puebla, Tlaxcala. Chapu, ¿eres de Puebla o de dónde? Somos 2 poblanos. Okay. Javier es de la hermana localidad de Tlaxcala, el hermano estado de Tlaxcala. Adelante, Javier. Y ahora sí que también, por ejemplo, otro dato muy interesante es ¿algunos de ustedes han visto este instrumento que se llama la tarola? La tarola. Si me la describes, muy probablemente. Que tiene campanas, que tiene platillos y que tiene el tambor, y entonces están así. Y bueno, ¿Un invento o qué?
Sí, bueno, no invento, sino a lo mejor como lo que dice Javier, ¿no? Se fueron echando mano de lo que había. O fue ensamblado, pues hacemos una batería y se fue convirtiéndose en tarola. Sí, exactamente. Entonces, ahora imaginemos ahora sí que a México, cómo es capaz de, pues sí, cómo es capaz de transformar todo lo que llega, de ponerle, como ya lo había mencionado. Es la cualidad que tiene el mexicano de la improvisación. Sí, ¿no? Todo, ¿no? Sí. De la improvisación. Ahora veamos, al pasar los años, qué tanta fuerza ha tomado, que en este momento, como ya lo había mencionado, se encuentra consolidado como uno de los géneros que de cajón tienen que estar en la mayoría, si no es que en todas las celebraciones, al cual se le ha criticado por lo que mencionaba en un momento al principio, por el contenido de sus letras. Algo que mencionaba aquí nuestra invitada, es que pues los corridos relatan, ¿no?, la vida y la historia de muchas personas. Pero está el corrido de Mazatlán, ¿eh? Exactamente. Sí, cierto. Pero también como relatan los de los Tigres del Norte. Así es. Tanto pueden relatar Saliendo de San Isidro, también, tanto como pueden relatar algunas historias románticas, algunas trágicas, algunas que involucran, exactamente, algunas que involucran hasta incluso aspectos ilegales, como lo son esta temática del tráfico de drogas, exactamente, el asesinato, y muchos otros temas más. Pero si hoy en día nos ponemos a pensar, México posee esa riqueza de poder hacer suyo lo que llegue aquí, ¿no? Y de la misma manera el mexicano fuera de México puede llevarse lo que tiene aquí en México y darle vida en otro país, ¿no? Y es de esa manera que, por ejemplo, así como este género, lo que es el hip hop, con esta agrupación que se llama Cypress Hill, que son mexicoamericanos, y en un momento estos hombres, al estar ahí en México, en Estados Unidos, obviamente al identificarse con todas estas, ahora sí que con los afroamericanos, y empezar a hacer pues, esa experimentación en lo que es el género del hip hop y el rap, llegan a consolidarse como uno de los referentes de todo este género en el habla hispana, ¿no? Como ven, entonces... Sorprendente, mi Javi, yo no sabía, yo dije, la banda, tú empezaste diciendo que de Alemania, yo me quedé, Baviera. Bavaria, ahí. Sí. Me acordé del Oktoberfest, y de los chicos en tirantes, la vestimenta. No, entonces, y lo que decía al principio, o sea, no sabemos, o a veces no conocemos el origen de muchas cosas, ¿no? Es cuestión de tener un poco de curiosidad, de tener un poco de saber utilizar el Google. Sí, también. Mucha ayuda. Enfocamos en otras cosas, ¿verdad? No, y es cierto, o sea, si le tomáramos más atención a conocer el origen de muchas cosas, o simple y sencillamente informarnos de muchas otras, pues podríamos tener los datos exactos y claros del porqué de, no sé, como el tema que estamos trabajando. Entonces, pues conocer un poco más a profundidad las cosas que estamos escuchando te puede generar muchísimos más beneficios, ¿no? O sea, si tú, no sé, sabes cómo se hace determinado producto de uso diario, entonces podrás decir, ¿sabes qué? Pues este producto en verdad no me genera muchos beneficios porque, no sé, contamina, o puedo conseguir algo similar o que funcione de la misma manera, parecido, tanto más barato, y que no me genere tantos, que no me genere tantos residuos o basura, o no sé, cosas de ese tipo, ¿no? De la misma manera, todo lo que es esta información relacionada con cultura, con arte, incluso con ciencia, ¿no? El hecho de conocer y saber, pues no sé, imaginemos en el tema de la electricidad, y ya que nosotros estamos en este rollo de prevención, el saber cómo cuidar la luz eléctrica, no solamente el ahorrarla, sino cómo administrarla o suministrarla, mejor puede ser. Ajá, exactamente, suministrarla, esa es la palabra. ¿Por qué? Porque en lo que es suministrarla, pues obviamente también infiere tener una buena instalación de luz, lo cual requiere, lo cual también va de la mano con la seguridad en el hogar. ¿Por qué? Sí. Porque eso te puede ahorrar, pues, incidentes o accidentes, en el tiempo en el que tú vivas en determinado lugar, ¿no? El saber cómo debe estar adecuadamente una instalación de plomería te puede ayudar a tener una vivienda en mejor estado,
con una mejor, y obviamente con un que puede llegar a valer más después de que tú la adquieras y inviertas de manera adecuada, ¿no? Entonces, el informarse, el saber, el conocer, ayuda porque hay, por ejemplo, como lo mencionábamos al principio en este tema, ¿no? Fue gente que venía con géneros distintos, que empezó a conocer un tanto de la cultura de aquí, del país en el que el país que los estaba albergando, que los estaba recibiendo, y pudieron llegar a ese punto en coincidir en algunos sonidos o ritmos que agradaban a ambas partes, y por ende se pudo generar este género que es la banda, ¿no? Que hoy en día, como ya lo había mencionado, se encuentra completamente presente. Y quién diría, ¿no? Que el Mink y la mezclilla. No. Sí, de verdad también pensé eso. Esa es de Arjona. Sí, Kenny, yo también pensé eso, me ganaste la frase. No, ¿quién diría que pasó? Aunque no se vea, los países del mundo incluso se han conocido muchísimo más. Por ejemplo, México y Europa, Alemania en este caso. México y Alemania llevan conociéndose muchísimo más de lo que creemos, ¿no? Al grado de haber llegado a tener una relación, vamos a poner así un ejemplo, al grado de llegar a tener una relación tal que de ese romance social se generó un hijo llamado Banda. Mira, ya muy romántico. Fíjate, es increíble, ¿qué tal? Ya le descubrimos otra faceta. Es electricista también, Y plomero. Plomero, químico farmacobiólogo, músico, comunicólogo, fotógrafo. Algo que se me vaya, Javi. Salud para los domingos. Salud para los domingos, clases de zumba también. Si eres dentista, me avisas también, ¿no? Porfa. Hay cualquier cosa, Sí. Oye, vamos a hacer una pequeña pausita para regresar con el tema de nuestra compañera Brenda. Ya está que come ansias, dice, ya sacó acá todo el material para ayudarlo. Y dice, ¿qué onda? Yo vine a hablar y estamos pura banda. No, pero muy padre, dice, es de mi tierra. Dice, está chida, pero vamos a tratar el tema a lo que nos truje, Chencha, ¿verdad? Okay. Sí, que vamos a pedir a nuestro compañero Chapo si vamos a una pausita y regresamos aquí a su programa El Punto Es, vamos y venimos.